Bueno, Gracias a ustedes y a todos los que se están sumando. Gracias. bueno, muchos de ustedes por ahí ya la conocen. Moni es especialista en normativa de CNB, de Banco Central y de UIF, y hoy nos trajo para, contarles un poco cómo es esto de la implementación de la resolución 49 de UIF, recientemente sancionada para proveer servicios virtuales, que en realidad, ya está en vigencia y ya está aplicándose en muchas de sus disposiciones, y de hecho muchos de los regímenes informativos ya empezaron. Pero bueno, como veníamos charlando antes de que comience la charla, hay muchos desafíos acá, así que un poco ella viene a desentrañarnos cuáles son y a contarles a ustedes. Les vamos a pedir, dado que, tenemos por ahí poco tiempo, vayan escribiendo si quieren en el chat algunas preguntas que tengan, a medida que vayan surgiendo los temas, y vamos al finalizar la charla, vamos a levantar alguno de ellos, y si hay alguno también que quiere hacer alguna pregunta cuando termine Moni de hablar, también podemos hacerlo en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias. Lo dejo en manos de Moni. Muchas gracias. Gracias, Sol. Muchísimas gracias a la Cámara FinTech por esta oportunidad de compartir con ustedes un poco la experiencia del día a día. Gracias a quienes se conectaron, se inscribieron, por su tiempo también. Es un tema desafiante, pero no imposible de lograr. Así que vamos a tratar de dar un pantallazo por lo que tiene que ver, en general, por la normativa de WIF, que es la 49/2024, como bien mencionaba Sol, ya vigente, con lo cual ya está corriendo un poco el timing para poder tener nuestro sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo acorde lo espera el regulador. Y también vamos a ver al final algo que no es menor y me parece complementario y súper importante que lo vean en conjunto, tanto las áreas de compliance como de control, que es la incipiente normativa del sector de valores, en este caso de CNB, de la Comisión Nacional de Valores. Si bien aclaro, y esto es importante, no hay una norma vigente, solo tenemos un antecedente que es un proyecto que surgió de consulta pública, de este organismo, y que es muy interesante que lo veamos. Por supuesto, por un tema de tiempo vamos a ir bastante rápido y tratar de ver todos los temas. Ustedes van a tener la presentación, con lo cual no se preocupen si algunas filminas las pasamos por un tema de timing, ustedes lo van a poder ver después. Y algo súper interesante, y también de vuelta gracias a la Cámara, que sé que corrieron para lograrlo y lo lograron, es que esta actividad tenga certificado. El certificado es muy importante porque, como sabrán, dentro de la normativa 49/2024, también de la incipiente norma de Comisión Nacional de Valores, está la exigencia de que ustedes estén capacitados y que lo evidencien de alguna manera, con lo cual este certificado es más que bienvenido. Bueno, vamos rápidamente a lo que es el temario. Tenemos antecedentes, principales exigencias vinculadas con el sistema en general de prevención del lavado de activos. Ahí hay una R suelta. Planificación e implementación efectiva, evaluación de calidad y efectividad del sistema. ¿Cómo es que podemos evaluar esta exigencia del regulador, que no es menor? Informes requeridos por WIF, análisis de las principales alertas y tipologías del sector, sanciones, que también no es para asustar, pero es un tema que tenemos que tener en agenda y lo tenemos que tener presente de alguna manera. Breve revisión de la resolución 1025, que recordemos es un proyecto y todavía es un proyecto. No tenemos una norma emitida por CNB que ya haya empezado a exigir algún tipo de cuestión para el sector. Y conclusiones y recomendaciones. Como antecedente a la resolución 49 de WIF, que ya está vigente, tenemos, por supuesto, las recomendaciones de Gafi, que son estándares internacionales y que el país está sujeto a esos estándares, con los cuales, digamos, es el norte hacia el cual mira nuestra WIF. De hecho, venimos de una evaluación mutua y es de público conocimiento el resultado de esa evaluación, con lo cual ustedes lo pueden leer y pueden tomar conocimiento de cuál fue el resultado. Una de las recomendaciones que da origen a esta normativa, la 49 de WIF, es la recomendación 15, que habla de tecnologías, más precisamente de nuevas tecnologías. Algo vamos a ver dentro de las próximas filminas. Informes y directrices, guías de Gafi y resoluciones locales, que también son como una introducción a esta norma. Por supuesto, la modificación de la Ley 25.246, que es la Ley 25.739. Y por último, antes de llegar a nuestra norma, digamos, todas las buenas prácticas, usos y costumbres de otras jurisdicciones que también replican de alguna manera en lo que veíamos antes como guías y buenas prácticas a utilizar. Es decir, el resto de las jurisdicciones está regulando la actividad del sector, con lo cual más tarde, más temprano, también nuestra jurisdicción lo va a hacer.
Avanzamos. Como antecedente a nivel cronológico podemos marcar que en el 2012 hubo una revisión estándar de Gafi y un cambio de enfoque donde notamos que se cambió de un enfoque formalista a un enfoque basado en riesgo. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas, es que dejamos de ver si un sujeto obligado tiene manual, tiene matriz de riesgo, tiene legajo, a ver qué manual tiene, qué matriz de riesgo y qué legajo, digamos, ¿no? A ver un poco, y acá empiezan a aparecer estos términos de efectividad y eficiencia de alguna manera. En el 2014, algo un poquito más operativo, se publica una ARG, que es la 32014, justamente de ese año, donde vamos a ver más adelante qué tipo de exigencia tiene. Muy incipiente, poco clara en ese momento, y aún hay algunas dudas respecto de la implementación práctica de esa resolución. Lo cierto es que está vigente. En el 2015, directrices de Gafi respecto de qué significa el enfoque basado en riesgo, claramente podrán observar que entre el enfoque formalista y el de basado en riesgo fue bastante disruptivo el cambio para los sujetos obligados que en ese momento migraban y adaptaban su sistema de prevención. Una revisión de la recomendación 15, de hecho la recomendación 15 tiene notas interpretativas que también suman y van actualizando lo que originalmente se pensaba sobre las nuevas tecnologías. Y bueno, guías y alertas ya sobre activos virtuales emitidos por Gafi allá por el 2020 y actualmente también. ¿Qué es lo que dice la recomendación 15 de Gafi? Y recordemos que Gafi en realidad es como el supervisor de alguna manera o quien evalúa a nuestra WIF, con lo cual todo lo que diga Gafi es más que importante, creo que lo sabemos, y es quien es el organismo que luego nos viene a evaluar. Los países e instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, con respecto a el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, nuevos mecanismos de envío y uso de nuevas tecnologías y tecnologías en desarrollo. Todo esto que ustedes después lo van a leer con mayor tiempo tiene que ver con justamente esta vertical, ¿no? Esta vertical de proveedores de servicios de activos virtuales que de alguna manera están, digamos, en esta definición. Entonces, lo que le está pidiendo Gafi a nuestra jurisdicción, a nuestro país, es tengamos cuidado con esto, regulémoslo. El tengamos cuidado es regulémoslo, al igual que el resto de los sujetos obligados. Es una actividad particular, es una actividad que tiene mucho de positivo, lo hablábamos en la previa de la presentación, un poco con Sol decíamos, el sector tiene cosas positivas, tiene muy buenas herramientas tecnológicas, lo cual hace que tener un sistema de prevención del lavado de activos sea entender la norma y asociarlo a la tecnología que tienen. Y muchos de ustedes tienen cultura de cumplimiento. Cuestión que en otros sectores tal vez esto es lo más complejo de armar, digamos, ¿no? Por lo menos para los asesores. En este caso, hay cuestiones positivas, ahí Sol me hizo acordar que nos paremos en lo positivo del sector y realmente eso es positivo, es la tecnología y la cultura de cumplimiento y que es todo nuevo. También un poco la normativa es nueva, con lo cual quienes ya vienen autorregulándose no tienen más que hacer una especie de análisis comparativo con la actual regulación, así que eso es sumamente interesante. ¿Qué es lo que dice la nota interpretativa de esta recomendación 15? Es decir, ¿cómo actualizaron esa nota interpretativa? Bueno, algunos de los párrafos dice que a efectos de la aplicación de esta recomendación, los países deben considerar los activos virtuales como bienes, productos, fondos y otros activos u otros activos de valor equivalente. Los países deben aplicar medidas pertinentes en virtud de la recomendación de Gafi de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales. Es decir, esto está claramente dentro de la recomendación 15. Al principio había ciertas dudas si realmente se estaba dirigiendo a proveedores de servicios de activos virtuales o no. Años atrás, ya no queda ninguna duda y en uno de los primeros párrafos de esta nota, Gafi lo deja más que claro. Habla de los supervisores que deben intercambiar información con prontitud y de manera constructiva con los homólogos organismos extranjeros. Esto también es una realidad que tenemos que tener en el mapeo de procesos, en lo que ustedes van implementando dentro de sus sistemas, porque la realidad es que hay digamos, tráfico de información entre las distintas WIPs, entre los distintos organismos internacionales, sobre todo por la característica de este tipo de negocio, donde las jurisdicciones en algún punto se desdibujan, ¿no? Entonces, acá es donde mayor, digamos, alianza va a haber entre organismos de distintos países.
Los países deben asegurarse que exista una serie de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativas, disponibles para hacer frente a los proveedores de servicios de activos virtuales que no cumplan con la exigencia regulatoria. Esto aplica a todos los sujetos obligados, pero lo dejamos porque de alguna manera con el cambio de la 25, la actualización de la 25.246, cambiaron las sanciones, lo vamos a ver más adelante, y de verdad que este párrafo se cumple y en extremo, digamos, ¿no? Cambiaron muchísimo los montos de las sanciones. Los países deben tomar medidas para identificar a las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo actividades dentro de los proveedores de los PSAP sin la licencia o el registro. Van a ver que hablamos a nivel, digamos, no local, de registro o licencia, ¿no? Esto es un poco lo que ocurre. Bueno, nuestra CNB arrancó con un registro, de hecho está activo, es un registro, y digamos, también está activa la incorporación de los PSAP, vamos viendo que van avanzando, 127, 128, ese es más o menos el número que tenemos hoy dentro del registro público de CNB, pero también tenemos esta norma, que es un proyecto, lo cual va a obligar a que se inscriban los proveedores de servicios activos virtuales con bastante mayores requisitos y exigencias. Veremos más adelante también. Bueno, acá un poco fue nuestra última evaluación en Gafi y qué es lo que Gafi opinó un poco de esta recomendación 15. Acá lo que dice que Argentina y las entidades financieras evalúan los riesgos que pueden surgir del desarrollo de nuevas tecnologías, productos, servicios, prácticas, incluidos activos virtuales en cierta medida. Los PSAP ya están regulados en Argentina, aunque aún no supervisados debido a una reciente inclusión de estos como sujetos obligados conforme la ley de lavado de activos. Los requisitos, perdón, están sujetos a un umbral y no contemplan explícitamente a las entidades creadas en Argentina que operan en otro lugar. Este es como una observación de Gafi. Esto es lo que sería como el to-do que tiene nuestra WIF para regular. Lo que no se ajusta al requerimiento. Las PSAP son un sector importante en Argentina, de ahí que las deficiencias vinculadas con ellos tengan un peso importante. Bueno, no nos está diciendo nada nuevo, son un sector importante, con lo cual cualquier deficiencia que haya dentro del sector tiene un gran impacto donde en la evaluación anual de riesgos del país, ¿no? De Argentina. Por eso es que es tan importante y por eso es que están como todas las luces un poco en el sector. Acá les dejo más detallado lo que acabamos de leer para quienes estén interesados. Por supuesto que esta evaluación mutua es pública. Volviendo a la resolución que mencionamos antes, 320.14, ahí fíjense que están incluidos está incluido el inciso de ustedes dentro de esta norma. Y básicamente lo que pide es un reporte al que hace referencia esta norma, que deberá efectuarse mensualmente hasta los días 15 de cada mes, a partir del mes de septiembre 2014, fíjense la época, y contener información correspondiente a operaciones realizadas en el mes calendario anterior, operaciones con activos virtuales. Acá me tomé el atrevimiento de dejarles esto, la verdad es que trato de que la presentación sea un poco un mini manual o un documento de referencia, con lo cual estas son las pantallas que nos encontramos en SRO, en WIF, cuando vamos a un reporte sistemático mensual, nos encontramos con este reporte, se llama Operaciones efectuadas con monedas virtuales, y estos son todos los datos que piden, ¿no? Hay que abrir algunas solapas más. Es un reporte que lo tienen disponible varios sujetos obligados no del sector, que no son PSAP. Con lo cual hay cierta, digamos, duda respecto de qué es lo que hay que reportar. Por ejemplo, el sector de valores no va a recibir activos virtuales, con lo cual no va a tener clientes que operen de manera directa con activos virtuales. Si el cliente opera con activos virtuales de manera indirecta, porque hay un efecto rampa o lo que fuere, no es una información que esté disponible para el sujeto obligado del sector de valores. Con lo cual, es un reporte que genera un poquito de confusión en algunos sectores. Esta es la estructura de la RG 49. Ahora vamos a ir viendo las partes más importantes, pero también se los dejo para que vean que vamos a arrancar de objetivos, del objetivo de la norma, de definiciones, el sistema de prevención, la parte de riesgo, la parte de cumplimiento, que fíjense, la parte de cumplimiento ya sin leer demasiado nos damos cuenta que es bastante. Y terminamos la norma con otras reglas y con sanciones.
Las definiciones, ustedes las saben y las tenemos, pero me parece interesante dejarlas acá como en el paquete de la presentación, con lo cual están en la presentación. Vamos a tratar de obviarlas porque muchas de ellas las vamos a ver durante el transcurso de la charla. Esto es lo que me interesa que puedan ver. Esto es, fíjense, este más quiere decir que acá no está todo, ¿no? O sea, esto es lo que integraría un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para la gran mayoría de los sujetos obligados, les diría todos los que tienen una normativa con enfoque basado en riesgo, donde por medio de la RG 49, ustedes, el sector PESAP, está incluido. Tenemos metodologías de autoevaluación, informe técnico de autoevaluación, declaración de tolerancia, revisión externa independiente, informe de control interno anual, políticas de aceptación de clientes, reporte sistemático anual, reporte sistemático mensual, plan de regularización. La verdad que a algunos les iba a poner como unos rojos, porque hay algunos que son un desafío un poco más complejo. Plan de capacitación, programa de trabajo del oficial de cumplimiento e informe. Cuando hablamos de un programa o de un plan, a consecuencia viene un informe. Esto es lo mismo que un presupuesto y un estado contable, digamos, ¿no? Es más o menos como similar. Manuales, anexos confidenciales, legajos de los clientes, reporte de operaciones inusuales, código de conducta, acuerdos de reciprocidad, comité de prevención, matriz de riesgo, perfiles transaccionales, varias cuestiones más. Lo que tenemos que hacer y lo que yo recomiendo, y este es un poco el punto, es que traten de ver todo este mapeo anterior, pero como grupos relacionados, ¿no? O sea, hay grupos así, ya hemos visto como lo acabamos de ver ahora, es como un montón. Entonces, si los vemos como relacionados, es más sencillo a la hora de implementar un sistema de prevención, es más sencillo a la hora de controlar también un sistema de prevención o de hacer una revisión externa. Cualquiera sea la vereda en la que estemos parados, el tema de separar y no ver toda una bolsa de procesos y procedimientos y manuales enormes que no sabemos bien dónde empiezan y dónde terminan. Una buena estrategia es empezar a agrupar ese sistema enorme de prevención del lavado de activos que por algo se llama sistema, digamos, ¿no? Es eso, es un sistema con, en mi interpretación, subsistemas. La picardía es detectar esos subsistemas. Yo acá se los dejo, no lo tienen que detectar, digamos, esta es mi opinión, por supuesto la tienen que evaluar con sus equipos y asesores, pero podríamos decir que el informe técnico de autoevaluación, la declaración de tolerancia al riesgo, la política de aceptación del cliente, el comité de prevención, la metodología de autoevaluación de riesgo y la matriz de riesgo están como en un grupo que tienen muchos temas en común. Vamos a ver qué temas tienen en común. La metodología de autoevaluación de riesgo es explicarle al regulador a un tercero que lo requiera cómo es que yo voy a armar mi informe técnico de autoevaluación, ¿no? ¿Qué es lo que voy a considerar? ¿Cómo voy a demostrarle a terceros que estoy haciendo una evaluación del sistema de prevención del lavado de activos de la organización? La declaración de tolerancia al riesgo surge a partir de conocer, vamos a ver algo más adelante de lo que es una autoevaluación de riesgo, de conocer los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Incluimos siempre que decimos financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. Es importante conocer esos riesgos, dimensionarlos, saber cuáles son los mitigantes, tener la capacidad técnica para detectar el mitigante o los mitigantes que corresponden a ese riesgo y en función de todo ello tener que armar una declaración de tolerancia al riesgo. La declaración de tolerancia al riesgo siempre va a estar asociada con la estructura de la compañía, con los recursos que tiene la compañía. Por ejemplo, si ustedes deciden tener una declaración de tolerancia al riesgo, este es un ejemplo de vuelta, ustedes pueden elegir el que quieran y el que técnicamente consideren, de que la compañía acepte un 10% de cuentas de riesgo alto porque si no, no tiene estructura para poder administrar un 15% de cuentas de riesgo alto. Entonces, eso es un poco el análisis que se puede llegar a hacer respecto de declarar, digamos, de armar la declaración de tolerancia al riesgo. Pueden tener más de un tópico para armar su declaración jurada, declaración de tolerancia al riesgo. No necesariamente tiene que ser una aceptación de cuentas de riesgo alto, pueden ser varios ítems. La recomendación es que sean los ítems que puedan administrar. Y esta recomendación aplica a cada uno de estos cuadraditos, ¿no? O sea, todo lo que hagan es lo que vayan a poder administrar. Si no es muy complejo y ustedes mismos están poniendo, digamos, la zanahoria como muy lejos y no lo van a poder cumplir. Entonces, ya tenemos una regulación bastante estricta, bastante compleja, con bastante historia. No es nueva. Este esquema de enfoque basado en riesgo no es nuevo para nuestra UIF, con lo cual ellos tienen una ventaja respecto de la implementación.
Bueno, seguimos. Declaración de tolerancia al riesgo, política de aceptación de clientes. Una vez que yo digo cuál es mi tolerancia al riesgo, ya sé quiénes son los clientes que no voy a poder aceptar, con lo cual está vinculado de alguna manera esto. Muchas veces en algunos clientes nuevos vemos que esto está totalmente disociado. Y cuando lo juntamos, es como un monstruo, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde la verdad es que las recomendaciones tengan mucho cuidado, porque cuando lo junta el regulador es un problema. Si lo junta el asesor, bueno, lo trabajará, digamos, pero si lo junta el regulador puede llegar a ser un problema. Y ahí tenemos otro desafío, que es no estar, no en cumplimiento, no estar en algún punto incumpliendo algo por un desconocimiento que sería como bastante complejo después de poder remontar. La matriz de riesgo es como el core del negocio en todo esto, ¿no? Los clientes van a tener una matriz de riesgo, las cuentas de cartera propia, ustedes van a tener, de acuerdo a la normativa de CNB, nos cruzamos un poquito, seguramente esa definición de cartera propia, y van a ver después que también tienen que tener las mismas exigencias de cualquier otra cuenta o cualquier otro usuario. Metodología de autoevaluación de riesgo lo vimos, y comité de prevención, el comité también tiene que ver con qué declaración de tolerancia al riesgo tiene, qué autoevaluación les dio, qué resultado les dio la autoevaluación, cuáles son sus puntos débiles de control. Bueno, la autoevaluación es un combo de varias cuestiones donde el comité participa activamente, porque de ahí, digamos, de observar el informe técnico de autoevaluación, se puede llevar una minuta para tratar durante el año los temas o lo que consideren correspondiente para mejorar el sistema de prevención. Otro grupo, otro subgrupo podría ser la revisión externa independiente anual y el informe de control interno anual. Y acá tenemos algo nuevo, esto sí es nuevo para varios sujetos obligados, para ustedes es muy nuevo, para otros es nuevo, es el plan de regularización. Ese plan de regularización es un documento bastante complejo. Yo di una charla antes y mencioné este plan porque de verdad que creo que hay que evangelizar sobre este plan porque es bastante contundente. Lo que hace el plan de regularización, quienes trabajamos en control interno lo conocemos porque justamente une todas las etapas de control, ¿no? Los planes, cada empresa le pone un nombre distinto cuando hablamos de control interno o auditoría interna, pero en definitiva no deja de ser un conciliador de observaciones dependiendo de una revisión. Por ejemplo, en una compañía global, en general lo que se une es un documento que une las observaciones de misma unidad de negocio de distintas jurisdicciones, ¿no? De distintos países. Entonces, ahí se hace como un mapeo de ver cómo están cada una de las jurisdicciones. Bueno, acá más o menos la mecánica es la misma. Acá lo que ocurre, o lo que el regulador espera, es que la revisión externa independiente, veamos las observaciones de esta revisión externa independiente, las recomendaciones que nos da nuestro REI en lo informal, con confianza, y sumemos las de informe de control interno, que también es anual. Entonces, a iguales periodos, aclaro esto porque me he encontrado con periodos diferentes y eso es un tema, digamos, que hay que conciliar de alguna forma. A iguales periodos, que es como una obviedad, yo tengo que poder confeccionar un plan de regularización. Ese plan va a juntar ambas observaciones y van a elaborar en ese plan, de alguna manera, si ya no se hizo en los informes anteriores, cuál es el plan de acción, ¿no? ¿Cómo es que la compañía pretende levantar esa observación, remediarla? Entonces, esto es algo que indefectiblemente se debe ver en conjunto. ¿Qué pasa cuando no lo vemos en conjunto? Bueno, lo que ocurre es que el revisor externo independiente dice que tienen para mejorar el punto A y B, el control interno dice que tiene para mejorar el punto F y G, y el plan de regularización es un enchastre. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde empieza todo esto también? Ya empieza en la planificación del informe de control interno. El informe de control interno, al igual que cualquier auditoría de procesos y procedimientos, lleva una planificación. Si no, es como que de golpe alguien viene a controlar algo que yo no tengo idea qué es lo que me va a pedir, ni sé por dónde va a ir. Entonces, es importante que, fíjense que ya estamos como abriendo, ¿no? Ese mapeo que era grande y que tenía un más, ya lo estamos abriendo y tenemos más exigencias, ¿no? Como, por ejemplo, el plan de auditoría o de control interno. Otro grupo que podemos ver, que acá como que creen todos que es mucho más fácil, que es el plan de capacitación, que va unido a un informe de control interno anual, porque uno de los puntos que debería estar en el plan del control interno anual es evaluar la capacitación. ¿Qué es lo que debería evaluar quien tiene la responsabilidad de hacer esta tarea de control interno? Obviamente el revisor externo también.
hacer una revisión de lo que hizo control interno y validarlo para no duplicar. Acá también hay un tema bastante más complejo e importante. El plan de capacitación es sumamente importante y es lo que la mayoría de los sujetos obligados tienen. Ahora, ese plan de capacitación sobre el año 2024, por ejemplo, hay que corroborarlo, hay que, digamos, compararlo con las capacitaciones que realmente tuvo la compañía en el 2024. Y ahí vemos si hay un gap. Si hay un gap, hay que subirlo al plan de capacitación del año 2025 y si es posible explicarlo, digamos, porque yo planifiqué hacer 10 capacitaciones y hice 4. O por qué planifiqué hablar de 20 temas y solamente se hablaron de 2 o se incluyeron 2 temas. Entonces, eso es sumamente importante. De ahí, de vuelta gracias a la Cámara Fintech, que tenemos por esta actividad un certificado de capacitación, donde ustedes tienen un temario, tienen una presentación y van a tener el certificado. Es justamente lo que pide el regulador en la RG 49 y lo pide para todos sus sujetos obligados. El programa de trabajo del oficial de cumplimiento y el informe de gestión también tiene que evaluar, porque ¿quién es responsable de implementar las capacitaciones? El oficial de cumplimiento. Entonces, dentro de su programa va a tocar el tema capacitaciones, con lo cual ahí también hay que ser consistente con el plan, con la devolución de los planes de cada uno de los años, con los certificados y con el análisis. Fíjense cómo, digamos, acá es como que nos estamos metiendo dentro de la cabeza del inspector, si lo podemos ver un poco más figurativamente, ¿no? Esto es lo que seguramente el inspector va a hacer, y por lo menos si yo fuera inspector es lo que haría, digamos, ¿no? Estar un poco uniendo cosas para ver la coherencia, porque recuerden que este enfoque formalista al inicio de la normativa ya no lo tenemos, ya no es tengo plan de capacitación, tengo manual, tengo legajo, lo tengo, es coherente con el resto de los elementos del sistema de prevención, no es coherente, tiene alguna falla, bueno, eso es el enfoque, esa es la otra visión del enfoque basado en riesgo, que por ahí no muchos lo ven, solamente creen que es una matriz de riesgo aplicado al usuario o al cliente o al comitente. Bueno, algunas cuestiones particulares a tener en cuenta es el caso del comité, el informe técnico de autoevaluación. Una parte de la norma nos dice que si la estructura organizacional específica del sujeto obligado considera inviable la implementación efectiva de un comité, el órgano de administración o máxima autoridad de este podrá prescindir del mismo, entendiéndose que toda la responsabilidad que tendría el comité la va a asumir el oficial de cumplimiento. Fíjense en la norma y presten mucha atención, por eso yo puse este recuadro, cuando habla de que lo define el órgano de administración. Eso es igual a un acta de directorio. Todo lo que diga lo define el órgano de administración de acuerdo a lo establecido por el órgano de administración es un acta que el regulador me puede pedir. Por ejemplo, la designación del responsable de control interno. Es un acta que la puede pedir el regulador. Así que tengamos ahí como mucho cuidado en esos párrafos, ¿no? En esos párrafos donde aparece este tema respecto del órgano de administración. Bueno, hablando del oficial de cumplimiento, ¿cuáles son las obligaciones o las principales obligaciones? Y acá la verdad es que me paro un poco en los verbos, ¿no? Me parece que está buenísimo verlo desde ese lugar. Como para darle otra dinámica y que no sea tan lectura de un artículo. Pero es importante el texto de la norma para que no tengamos ningún error interpretativo. Leyendo la norma, muchas veces los clientes lo noto, hay errores interpretativos. ¿Qué es lo que ayuda a interpretar? Me parece a mí que es un poco la experiencia, el haber implementado otro tipo de normas, otro tipo de controles. En mi caso, hablo por mí, digamos, el haber sido auditora, eso es como un plus enorme. Entonces, nos da mucha, digamos, idea para poder leer lo que no está escrito, que es lo que digo siempre, ¿no? Hay una parte de la norma que es como que no está escrita, está como en transparente. Bueno, en este caso, el oficial de cumplimiento tiene que proponer al órgano de administración o máxima autoridad del sujeto obligado, políticas, procedimientos, controles para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Elaborar y revisar un informe técnico de autoevaluación y la metodología, esto es lo que vimos antes, la responsabilidad es del oficial de cumplimiento. Fíjense que el oficial de cumplimiento, para descontracturar un poco la charla, es un full time. Digamos, ¿no? O sea, no hay manera de que esto lo pueda hacer alguien en un par de horas, quiero decir, no dedicándolo todo el día. De hecho, la norma habla de un equipo, ¿no? Con lo cual, en el caso de ustedes, de vuelta, el aliado o el aliado que debería ser un aliado realmente es la tecnología para poder hacer que todo esto fluya de la mejor manera posible.
Elaborar un manual de prevención y coordinar los trámites para su debida aprobación. El manual tiene que estar aprobado. El manual tiene que estar revisado anualmente. Es decir, si ustedes tienen un manual de prevención de lavado de activos que se aprobó hace 3 años, bueno, va de suyo que el sector va a tener alguna actualización, ¿no? Pero supongamos que no son el sector PESAB y pasaron 2 años y no hay ningún tipo de actualización sobre ese manual. Igual tiene que haber un acta que diga que revisó el manual y que considera que no corresponde ningún tipo de actualización. Es lo que a veces nuestros primos hermanos, yo soy contadora, aclaro esto también por las dudas, primos hermanos abogados dicen actas de formas, sobre todo en la parte societaria. Bueno, esto es algo parecido, digamos, ¿no? El regulador espera que una vez por año se haga una revisión del manual y decidan si corresponde actualizar o no. Si no corresponde, debería quedar una evidencia en el libro de actas de directorio. ¿Por qué debería quedar una evidencia? Porque si no queda, el regulador no sabe si ustedes lo revisaron o no el manual. De esta manera, se garantiza de que ustedes lo revisaron. ¿Qué puede ocurrir? Que el regulador vea el manual, vea que está el acta, vea que ameritaba algún tipo de actualización y lo sancione. Entonces, tengamos mucho cuidado con quién decide todo esto, ¿no? Porque claramente, como verán, la lista del oficial de cumplimiento es muy grande y corresponde que tenga un equipo, o correspondería que tenga un equipo. Implementar, bueno, este es el mega inciso, ¿no? Políticas, procedimientos, controles en el sistema para su correcto funcionamiento, medidas de debida diligencia al cliente, debida diligencia continua, alertas, sistemas de monitoreo y procedimiento establecido para la gestión eficiente de las inusualidades, la remisión de los reportes de operaciones sospechosas, como también asegurar la adecuada administración y mitigación de los riesgos. Todo lo que tenga que ver con el sistema de prevención del lavado de activos pasa por el oficial de cumplimiento. Aprobar el inicio de la operatoria de clientes de alto riesgo y PEP extranjeras, que también son de alto riesgo por otra norma, manteniendo un registro de estas categorías. Otra palabrita que sugiero buscar, control F, control B, es registro. Acá corresponde tener un registro. Entonces, este es otro cuadradito que faltaba en ese mapeo general que hicimos, ¿no? Es un registro de clientes de alto riesgo o PEP extranjeras que son de alto riesgo, o también, creo que está más adelante, los clientes que eran de riesgo medio, riesgo bajo y pasaron a ser de alto riesgo. Tienen que estar en este registro. Aprobar la continuidad de la operatoria de los clientes existentes que sean recalificados como de alto riesgo, como PEP extranjera, atender los requerimientos, bueno, claramente de WIF y de demás autoridades, quienes pueden visitarlos para consultar sobre sistemas de prevención de lavado de activos, como reguladores, claramente WIF, pero también el Departamento de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo de CNB. Entonces, a eso se refiere un poco este inciso. Revisar en forma permanente el correo electrónico registrado de WIF. Bueno, esto también es importante. Tener en consideración directivas, instrucciones, comunicaciones, demás cuestiones. Tener en consideración guías y prácticas y mejores prácticas, no solamente de WIF, sino también de Gafi. Hay guías que son muy interesantes. Elaborar, implementar y actualizar el plan. Recuerden lo que hablamos antes, el plan de capacitación. Informar a todos los directores y gerentes sobre cambios normativos regulatorios en materia de prevención. Con lo cual, acá estamos informando a directores, gerentes, empleados, colaboradores. Tiene que haber algún ida y vuelta, algún documento, alguna reunión, alguna minuta de reunión, algo. Controlar en forma permanente el registro de personas y entidades vinculadas con actos terroristas, financiamiento REPEC, bueno, todo lo que tenga que ver también con jurisdicciones no cooperantes, o sea, todo el tema news, digamos, todo lo que es novedades, pasa por el oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento lo debe distribuir con alguna evidencia al equipo. Analizar y registrar todas las operaciones inusuales, llevar un registro de operaciones inusuales que luego del análisis respectivo documentado no haya sido determinado como operación sospechosa. Esto es importantísimo. Daría para una charla aparte el tema registro de operaciones inusuales. Es complejo, es delicado y vamos a ver qué rol juega este registro unido a las sanciones. Eso sí lo vamos a ver en la charla resumidamente. Evaluar las operaciones y en caso de calificarlas como sospechosas, reportarlas a WIF, manteniendo el deber de reserva. Es muy importante la confidencialidad de todo lo que tenga que ver con el ROS, desde su nacimiento hasta su reporte y mantenimiento. Proponer un plan anual de trabajo, realizar informes sobre la gestión, un poco lo que hablamos, conservar documentación de acuerdo a lo que marca la norma y actuar como interlocutor del sujeto obligado. Acá es importante que ustedes sepan que cuando tienen una inspección o los visita el regulador, rara vez hablen con alguien que no sea el oficial de cumplimiento. En general,
quieren hablar en primera instancia con el oficial de cumplimiento. Luego tal vez pueden tener algún tipo de entrevista con alguien del equipo, pero en general es con el oficial de cumplimiento. Con lo cual el oficial de cumplimiento tiene que tener un training súper interesante para poder estar a la altura de las circunstancias frente al regulador haciendo preguntas sobre el sistema de prevención de la compañía. Bueno, formular reportes sistemáticos, notificar al órgano de administración o máxima autoridad los resultados de la evaluación de efectividad del sistema de prevención, proponer un plan de regularización, recuerden ese documento que une control interno y revisión externa, y mantener informado al órgano de administración o máxima autoridad en relación al cumplimiento del plan de regularización. Esto es importante. El plan de regularización no es un documento que nace y muere con su confección. Tiene como vida propia durante todo el año, porque está, digamos, todo el año debiéramos estar registrando cuáles fueron los avances para remediar la observación o de control interno o del revisor externo independiente. En este punto, por ahí me adelanto, es súper importante que ustedes tomen conciencia de cuáles son las verdaderas observaciones y de alguna manera tener observaciones que se puedan remediar, que ustedes entiendan cómo remediar. Esto también es parte del responsable de control interno. No es escribir una observación, dejarla en el informe, sugerir una remediación y esperar al año que viene. Tendría que haber una suerte de acompañamiento. Quien detectó la observación sabe por ahí en qué parte del proceso hay que focalizar, hacer un doble clic para poder remediarlo, con lo cual es muy valorado eso. Igual, idem para el revisor externo independiente. El revisor externo independiente no solo tiene que observar y salir corriendo, digamos, hasta la próxima revisión, sino que debiera acompañar con algunas sugerencias, porque de hecho ustedes tienen que pensar que la observación surge de toda la revisión, de los papeles de trabajo, de todo el proceso de control. Entonces, digamos, quien debiera tener mayor data, mayor información para poder remediar lo observado, sería el revisor externo independiente o en el caso del control interno. Así que ahí es un punto también a tener en cuenta. Bueno, el artículo 18 habla de capacitación. Fíjense todo lo que hay que hacer, ¿no? O sea, definir, definición de los delitos, o sea, la gente tiene que saber cuáles son los delitos. Ustedes saben, un poco por tiempo acá no está incluido, pero esto también es interesante, digamos. El sujeto obligado, los equipos de trabajo, el oficial de cumplimiento, no tienen que detectar lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Eso grabémoslo. Lo que tienen que detectar son indicios que puedan llevar a estas dos pilares, ¿no? Pero indicios. Para poder detectar un indicio hay que estar capacitado, hay que estar entrenado, porque si no, lo que vamos a detectar son falsos positivos que podrían llegar a ser un ROS, y un ROS, también lo vamos a ver más adelante, un ROS mal justificado, técnicamente mal hecho, es una sanción también. Entonces, fíjense esto qué delicado y qué importante es, ¿no? Donde la capacitación es, bueno, googleo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y mando a parte del equipo. Bueno, no es tan así, por lo menos ahora no es tan así. Normativa nacional y estándares internacionales vigentes en materia de prevención es muy importante, sobre todo para la vertical de ustedes. Es sumamente importante por esto de la globalización y ese desdibujar de jurisdicciones que hablábamos antes. Políticas y procedimientos, controles del sistema de prevención, su adecuada implementación. Bueno, van a haber distintos temas. Las tipologías, como figura en el punto E, son sumamente importantes porque nos dan como algún feedback de qué es lo que puede pasar. Cuando uno lee una tipología, o los que leemos las tipologías medio por deporte, como soy yo y mi equipo, muchas veces decimos, algo de esto pasó en un cliente, algo de esto yo lo vi. Entonces, no son tipologías fantasmas, ¿no? Son tipologías sobre hechos reales con datos cambiados claramente, pero, digamos, son tipologías que nutren mucho a quienes tenemos a cargo alguna función dentro de los sistemas de prevención. Bueno, alertas, controles, roles y responsabilidades. Yo sumaría al tema de capacitación también otras disciplinas que son colaterales a lo que necesitamos para un sistema de prevención. Por ejemplo, auditoría interna, hacer cursos sobre controles internos, metodología, planificación, KPIs. Vamos a ver algo de KPIs que es bastante técnico, no se asusten, vamos a ver la definición, pero está bueno también que determinados grupos vean algún tipo de capacitación sobre cuestiones, herramientas que tienen que ver con el sistema, son como cuestiones colaterales. Eso es sumamente interesante. Bueno, el plan de capacitación
va a conllevar una futura capacitación y un reporte respecto de lo que hablábamos recién, ¿no? El plan tiene que estar aprobado por el directorio, tendrían que evaluar el nivel del equipo, digamos, ¿no? De los recursos que deben ser capacitados, debería haber una evaluación que amerite o que justifique por qué elegimos un tema y no otro, por qué elegimos una modalidad y no otra para capacitar al equipo. Después tendremos una capacitación de acuerdo al plan y segmentado. Recuerden una palabra súper interesante, de hecho, esta capacitación está dirigida a oficiales de cumplimiento, miembros del equipo y directores, porque la regulación nos pide que las capacitaciones estén segmentadas. Si tenemos personas que empezaron a trabajar en el sistema de prevención hace un mes, tal vez este material no se termina de entender bien. Entonces, el tema de segmentar es muy importante para poder aprender. No estoy diciendo nada nuevo, pero digamos en esto es súper interesante remarcarlo. Reporte, posibles desvíos, justificaciones, input próximo plan. Digamos, esto tiene una continuidad año por año, con lo cual es un poco lo que veníamos hablando. Acá tenemos la definición de revisión externa independiente y de auditoría interna, que son los dos incisos que conllevan este tema de la evaluación del sistema de prevención, ¿no? ¿Quién lo evalúa? Lo evalúa un interno y lo evalúa un externo. Lo vimos en la charla anterior sobre revisión externa independiente. Hay antecedentes sobre esto, no es algo que inventó WIF ni inventó Gafi, digamos, ¿no? Desde Enron, que hubo un cambio por una maniobra compleja, digamos, de la compañía, hubo un cambio de concepción respecto de lo que es control interno, tomó mucho valor la auditoría del revisor externo. Entonces, esto lo encontramos en la ley FATCA, lo encontramos en muchas otras normas, IOSCO también, que es un referente. IOSCO es un organismo que nuclea todas las comisiones nacionales de valores de los principales países, donde claramente nuestra comisión está. Así que este juego del control interno y del control externo es más que natural, es lo que también llamamos en auditoría control por oposición, es muy interesante. Hay que tener cuidado en el alcance de cada uno de ellos en la planificación para que no estén viendo lo mismo, duplicando y lo que es peor, opinando diferente, ¿no? Eso sería como terrible. Opinando diferente es decir que uno observa, un ejemplo fácil para poder entenderlo, control interno, auditoría interna y el revisor externo observan el manual. El revisor externo dice está todo bien y el auditor interno 2 hojas de observaciones. Eso es lo que no debería pasar. Bueno, los resultados de las revisiones indicadas en el inciso A y B deberán incluir, bueno, la deficiencia, descripción de la mejora a aplicar, los planes de su implementación y los puestos, y tiene que estar puesto en conocimiento del oficial de cumplimiento. ¿Quién deberá notificar al órgano de administración? Algo importante, ambos informes tienen que ser aprobados por el órgano de administración. Yo no pierdo oportunidad de adjuntar esta filmina, este grafiquito, que es un gráfico muy interesante porque hay mucha confusión respecto de, por ejemplo, cumplimiento, control, auditoría interna, auditoría externa y, bueno, el regulador. Desde ya les digo que compliance no es control interno, que, bueno, control interno claramente no es la revisión externa independiente, con lo cual tener en claro estos pilares es sumamente interesante e importante para sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque cualquier confusión puede hacer que no estemos teniendo un sistema, recuerden lo que pide el regulador, eficaz y eficiente. Ese gráfico no lo inventé yo, es un gráfico típico en auditoría de control interno. Bueno, ahora vamos a una suerte de calendar, digamos, ¿no? Para que les quede un poco las principales fechas a tener en cuenta y exigencias, ¿no? Metodología de autoevaluación de riesgo podría ser, es una fecha sugerida, F sugerida, es una fecha sugerida, podría ser que en septiembre del 2024 ustedes tengan una metodología respecto de cómo armar el informe técnico de autoevaluación de riesgo. Acá les dejo la referencia regulatoria dentro de la 49. El plan de auditoría interna también podría estar hecho en septiembre respecto de qué, digamos, de cuáles son las tareas que va a tener el auditor interno, cuáles son los temas que va a revisar, cómo justifica que va a revisar un tema o no, cuál es la modalidad que va a utilizar, qué tipo de muestreo, bueno, un poco toda esa técnica. Lo mismo programa de capacitación, programa de trabajo del oficial de cumplimiento, informe anual del oficial de cumplimiento, podría ser en febrero de 2025 sobre el año 2024.
Revisión de manuales podría ser en febrero sobre el 2024. Reporte sistemático 15 del 3, hay una prórroga, tengamos cuidado ahí, estemos muy atentos a esos cambios de fecha. Informe anual de auditoría interna podría ser 31 del 3. No hay, ¿por qué digo fecha sugerida? Porque el regulador acá no nos dio una fecha, por suerte, digamos, ¿no? Lo deja librado a la organización de la compañía. Ahora, si la compañía no se organiza, puede llegar a tener algún tipo de desprolijidad en esto. Por eso, tener este análisis cronológico es sumamente importante. Informe técnico de autoevaluación, fíjense que acá no dije fecha sugerida, esto sí tiene vencimiento, al igual que el RCA, nada más que ahora se prorrogó, pero el informe técnico de autoevaluación lo deben presentar el 30 de abril. La revisión externa independiente el 31 de agosto, son 120 días posteriores a la presentación, a la fecha de vencimiento del informe técnico de autoevaluación, y el plan de regularización como fecha sugerida, 30/9/2025, es decir, después del informe de control interno y después de la revisión externa. Esto es súper interesante porque en función de ello van a ir como sincronizando tareas con los equipos. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que el regulador marca como esenciales para trabajar? Clientes, productos y o servicios, canales de distribución, zonas geográficas. Cada uno tiene una definición. Vamos a tratar de pasar un poco este tema para llegar a otros, porque es un tema que ustedes lo pueden leer de la norma y también lo pueden leer de acá. Lo único que les dejo, algunas recomendaciones, es fíjense en lo que es cliente, en la definición de lo que sería el parámetro de clientes dentro de una matriz de riesgo, tiene todos estos datos. Todo lo que está acá, que me pareció visualmente mejor, es lo que está dentro de la definición de clientes, ¿no? Yo tengo que saber los antecedentes, actividad, comportamiento, volumen, materialidad, propósito, naturaleza esperada, regularidad, duración de la relación comercial, residencia, nacionalidad, nivel de ingreso, patrimonio. Patrimonio como contadora, permítanme observarlo porque no es lo mismo ingreso que patrimonio, son dos fotos diferentes, pero bueno, en la norma está así, internacionalmente también está así. Actividad que realiza, tipos de personas, condición PEP, público, privado, si participan en el mercado de capitales o similar. Esto ya es un poquito más disruptivo porque yo tengo que confiar en algo que me aporte el cliente o en alguna fuente que podamos conseguir como Gnosis o similar. Sujeto obligado o si la actividad está regulada por un organismo de controlador específico. Por ejemplo, si ustedes tienen un cliente que es una LIC o un ex agente de bolsa, bueno, sí está regulado por la CNB, al igual que ustedes. Bueno, además de definiciones, vamos a avanzar un poco. Esto es un resumen de lo que ya vimos. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una matriz de riesgo respecto de los parámetros? ¿Por qué digo respecto de los parámetros? Porque lo que acabamos de ver, clientes, productos, canales, zonas, son los parámetros que recomienda el regulador, pero nos aclara que podemos tener otros factores más de riesgo. Y la verdad es que es bastante más sano tener otros factores de riesgo, sobre todo ustedes que tienen la variable, en general la variable tecnología resuelta. Agregar más factores o tener más de una matriz de riesgo, este también es un tema que da para otra charla. Tener más de una matriz de riesgo por grupo de cliente, por tipo de negocio de los clientes, pasa por ahí en las PCP, en los proveedores de servicios de pago que tienen convenios con determinados organismos. Es importante cuando aplicamos una matriz de riesgo por convenio. Da totalmente diferente si aplicamos la misma matriz de riesgo a todos los usuarios. Con lo cual, eso también es un poco para jugar y para diseñar. La matriz de riesgo el diseño es el 80% del éxito, digamos, ¿no? Con lo cual, esto de incorporar otros factores para mí es sumamente saludable porque nos da un poco más de especificidad, digamos, sobre el riesgo que estamos evaluando. Así que es súper importante. Informe técnico de autoevaluación. Bueno, acá les dejo un modelo robado de nuestros diseños, que es la metodología de autoevaluación de riesgo y el informe técnico. Tengan en cuenta que primero tiene que haber una metodología, luego tiene que estar el informe. Claramente la metodología tiene que responder a lo que hicimos en el informe, porque de hecho eso es lo que tendríamos que contar en la metodología. Informe técnico de autoevaluación, bueno, considerar los factores de riesgo previstos, tener en consideración información suministrada por WIF. O sea, acá lo que me está diciendo es qué características tiene que tener. Vamos a pararnos en algunas que son importantísimas, todas son importantes, pero algunas un poco más. Ser autosuficiente, es decir, lo que el regulador espera es que cuando lee el informe técnico de autoevaluación, no necesita ir a ningún otro documento, que tiene absolutamente todo. Yo puedo anexar información dentro del informe técnico de autoevaluación, pero
tiene que ser autosuficiente. El informe técnico de autoevaluación no puede tener una conclusión que el regulador no sepa bien cómo llegamos ni tenga ningún tipo de dato que lo ayude a interpretar. Entonces, a eso se refiere. De hecho, esto está en un documento que WIF elaboró hace un par de años respecto de la devolución. WIF hizo un análisis de los informes técnicos y dio una devolución bastante constructiva y positiva respecto de qué es lo que habría que mejorar. Bueno, este punto de que sean autosuficientes era una observación. Eran documentos de Word que no terminabas de entender de dónde salía que el sujeto obligado era de riesgo bajo. ¿No? Solo decía de riesgo bajo. Y algunos, recuerdo que en ese documento, incluso algunos informes técnicos de autoevaluación no tenían la evaluación del riesgo, o sea, no decían si era riesgo alto, bajo, medio, absolutamente nada. Con lo cual, ojo a los modelos de informes técnicos de autoevaluación, tiene que ser actualizado anualmente y ser enviado a WIF. Algo que está por ahí, que debe estar acá en el material y yo lo pasé por un tema de tiempo, es que si ustedes tienen un cambio importante dentro de su sistema de gestión de riesgo, dentro del sujeto obligado, debieran hacer un informe técnico de autoevaluación de mediano plazo, de corto plazo o de un periodo irregular, es decir, menos que el año, para poder explicar por qué o cambió sus valuaciones de riesgo o sus valorizaciones de riesgo o cambió el nivel de tolerancia o cambió algo dentro de la compañía, agregar una nueva unidad de negocio que tiene un alto riesgo, con lo cual tienen que actualizar el informe técnico de autoevaluación de riesgo. Es anual, si está todo igual, si hay algún cambio que tiene alto impacto sobre el sistema de prevención, habría que hacer un nuevo informe de autoevaluación. Bueno, los startups también. Acá tenemos una parte de la norma donde nos dice que quienes están iniciando sus tareas como sujetos obligados, en este caso PSAB, y todavía no tienen clientes, pero tienen el diseño del negocio, con ese diseño de negocio hay que armar un informe técnico de autoevaluación de riesgo. No es excusa, dicho de otra forma, no tener cuentas, no haber iniciado actividad o estar en un sandbox, digamos, inicial, no tener un informe técnico de autoevaluación. Acá algunos modelos muy incipientes, es bastante más complejo, pero se los dejo como algo que pueden tomar, analizar y modificar, por supuesto. Ustedes pueden tener estructurado su informe técnico de autoevaluación respecto de dos pilares, factores estructurales y factores por unidad de negocio. Dentro de los factores estructurales pueden empezar a identificar riesgos, como por ejemplo contagio, alguna subcategoría donde decimos que el contagio puede estar relacionado con involucrarse con otros sujetos obligados con diferentes políticas de prevención. Dicho en castellano es, yo cuando me vinculo con otro sujeto obligado, esto también es un poco extenso, pero lo abrevio rápidamente, cuando uno se vincula con otro sujeto obligado, debería hacer lo que conocemos un poco en auditoría de due diligence, ¿no? O sea, yo tengo que ver con quién estoy uniéndome, con quién voy a firmar un convenio, sobre todo con la RG 1048 ahora de CNB, donde empieza a fluir un poco el tema de los clientes entre el sector convencional de valores y PESAB. Debieran hacer una debida diligencia y no sé si yo digamos, firmaría un convenio con un sujeto obligado contraparte que no tiene manual, no está inscrito, o sea, es un riesgo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con riesgo de contagio. El impacto, puedo analizar el impacto medio, la ocurrencia media, digamos, en un escenario donde estamos iniciando una actividad de PESAP. Los mitigantes es un registro de diferencias, deficiencias y monitoreo particular. Yo tendría que valorizar el mitigante, o sea, este mitigante es un mitigante fuerte, bueno, podríamos poner que es medio, esto es para ensayar un ejemplo, recuerden. Ese riesgo residual en el año 2024 me dio medio y de acuerdo a este otro riesgo, que es deficiencia en la política de control de las partes involucradas, nos da alto, el año anterior era bajo y medio, acá vemos que hay un incremento y hacemos una referencia para explicar. Claramente la referencia no la tenemos, porque solo esto es a modo de ejemplo, pero esta es una buena estructura, es compleja de hacer, es difícil, pero es muy interesante para poder mapear los riesgos, los mitigantes, las probabilidades, queda como todo en un mismo reservorio. Después hay que explicarlo y hay que introducir todo esto. La otra columna es factor por unidad de negocios. Acá tenemos los factores que van a estar separados, esto lo dice la norma, lo dice la devolución de WIF, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, los factores típicos, cliente, producto, zona geográfica y demás. Bueno,
varios datos más o menos parecidos a los anteriores, ¿no? Donde yo tengo mitigantes, tengo el resultado, tengo el valor del mitigante, cuánto cubre ese mitigante. Tengo que tratar de cuantificar con alguna tabla de referencia la probabilidad de impacto, el riesgo residual. Esto ya es bastante más parecido a lo que era el riesgo operacional de los bancos, el que pudo haber una matriz de riesgo de entidades bancarias. Esto es muy modesto, es bastante más complejo, pero va un poco por ahí y es lo que nos permite despegarnos un poco de la subjetividad de evaluar, de hacer una autoevaluación. La autoevaluación, cuando no es muy técnica, conlleva una subjetividad que puede ser compleja a la hora de explicárselo al regulador. Estos son los elementos. Vamos a avanzar un poco más rápido. Principales exigencias, se las voy a dejar por un tema de tiempo. Lamentablemente las van a poder ver ustedes, dependencia de terceros, son temas menores. Acá tenemos un poco la estructura de la normativa y vamos a pasar a un tema que me interesa. Bueno, los reportes ustedes ya los conocen, de hecho Sol anticipó que ya están totalmente vigentes. Las sanciones, acá tenemos la parte teórica de las sanciones. Vamos a ir a los ejemplos. Bueno, para planificar e implementar de manera efectiva el sistema de prevención es importante que tengan en cuenta todos los elementos que integran el sistema. Ese es el primer gran concepto. Ustedes tienen un regulador de la actividad vinculada con prevención de lavado, financiamiento del terrorismo, que es WIF, pero también tienen a CNB. CNB tiene un apartado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuando ustedes reciban esa nueva norma, que lo único que tenemos ahora como antecedente es la 1025, van a ver que también están alcanzados por algunas cuestiones vinculadas con el sistema de prevención, pero desde el esquema normativo de CNB. Entonces, no tiene que estar disociado este esquema de normas respecto de ustedes. Y más adelante también se van a dar cuenta que las PSAP están vinculadas con CNB como reguladores, con WIF, y también van a ver una parte AFIP y ARCA, más allá del régimen informativo. Ahora, esto, yo sé lo de ARCA y lo de AFIP lo vamos a ver en la próxima filmina. Les quiero dejar una herramienta que está vinculada con planificar de manera e implementar de manera efectiva. Es algo muy interesante, es una herramienta, es una cultura, es un montón de cosas. Six Sigma, quien lo conoce, súper, quien no lo conoce, lo puede ver por esta filmina y empezar a bucear un poco noticias y cómo se implementa. Yo hice el curso de Six Sigma, fui Project Champion, que es una de las categorías. El que no lo sabe no va a saber de lo que estoy hablando, pero es muy interesante y es una metodología para poder implementar procesos y procedimientos de manera efectiva y eficaz, para poder analizar desperdicios. Nació en compañías productivas, pero se llevó también a las compañías de servicio. Y realmente yo lo llevé a la práctica, desde la teoría lo llevé a la práctica y es una herramienta fabulosa. Tiene muchos elementos. Bueno, Six Sigma lo que hace básicamente, ya olvidémonos del nombre, sino vayamos a lo que significa, es identificar los problemas, medirlos, analizar para determinar la causa raíz, implementar mejoras y por último controlar o asegurarse de que esas mejoras, digamos, se mantienen en el tiempo y no tienen que ser rectificadas de alguna forma. Esto es como el título de todo lo que significa. Pero es muy interesante. Lo que uno aprende en estos cursos son las herramientas que puede utilizar para cada uno de los problemas que se vaya a enfrentar. Por ejemplo, una herramienta es lo que se llama espina de pescado. Quien trabajó por ahí en la administración lo pudo haber visto. Y básicamente en el sector de ustedes podríamos, si quisiéramos armar una espina de pescado, que es una de las herramientas para hacer un relevamiento, para demostrar, digamos, cuál es el problema. Acá estamos tratando de identificar un problema dentro del sistema de prevención, es separar por temas, equipo de trabajo, sistema tecnológico, control interno, cada uno de estos recuadros, y después bajar una categoría a qué problema tengo en equipo de trabajo, falta de personal, capacitación deficiente, sistema tecnológico, alcance limitado, muchos sistemas desconectados, control interno, plan y tareas disociadas de la regulación, falta de conocimiento apropiado, métodos de procesamiento de datos, alto porcentaje manual, duplicidad de cargas, bueno, y así ir identificando los problemas. Por supuesto que esto después continúa con muchas otras tareas, pero me parece súper interesante para poder ustedes asegurarse de tener un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo eficaz y eficiente.
¿Por qué puede fallar un sistema de prevención? Bueno, subestimar el desafío es uno de los temas. Falta de conocimiento técnico les diría que es el más común. Falta de conocimiento técnico no es aprenderse la RG49 de memoria. O sea, eso creo que va de suyo que está claro, digamos, no es eso, es que cumplir con la RG49 conlleva varias disciplinas. La disciplina legal es muy importante, la de auditoría y control es sumamente importante. Acá es donde mejor se entiende el trabajo en equipo. Digamos, ¿no? Es sumamente interesante cuando uno ve el equipo de trabajo de distintas disciplinas llevando adelante un sistema de prevención de lavado de activos. Es inigualable el resultado. Alcance limitado, descoordinación entre los recursos aplicados, lo mismo, muchas veces hay mucha tecnología, muchas personas, pero como totalmente descoordinados. Falta de planes de controles efectivos. El control efectivo también da para una charla aparte. Falta de personal aplicado o falta de personal o falta de conocimiento, rotación de recursos claves. Cambios normativos recurrentes, acá ya no es un problema del PESAB, es que el regulador no está muy seguro de la norma y lo va cambiando y lo va cambiando y es muy complejo. Tecnología aplicada de manera eficiente, desconocimientos de la normativa, capacitaciones no vinculadas con la necesidad de la compañía en la materia, desconocimiento de la base de cuentas, de conocimiento de la operatoria, sería mejor, fallas no detectadas, controles inoportunos, órgano de administración o mandos medios con sobrecarga de tareas sin posibilidad de delegar funciones, falta de partidas presupuestarias, aunque no lo crean, es uno de los motivos, depender solo de la voluntad de las personas para afrontar tareas y no incluir su experiencia y conocimiento técnico. Esto que es último es importante también. Bueno, acá vamos a esta filmina. Recordemos esto, la revisión externa independiente y la auditoría interna conllevan un plan de regularización donde se van a destacar las deficiencias, la mejora, los plazos y esto al año siguiente vuelve. Con lo cual, nosotros en este momento, por ejemplo, en el sector de valores y entidades financieras, ya vamos por empezando el tercer plan de regularización. Créanme que en el acumulado es un problema, porque yo no puedo tener una deficiencia en el año 1 y repetirla en el año 2 y repetirla en el año 3. Ya digamos, se va complicando un poco más. Les voy a pedir disculpas, pero nos vamos a acceder un poquito. Quienes puedan estar, genial. Quienes no, entiendo igual. Un punto interesante para temas de control interno es lo que conocemos los auditores como KPI, que es un indicador clave de desempeño. Ustedes con la tecnología que en general tiene la vertical FinTech PSAP, es muy interesante que los puedan establecer. Son indicadores que justamente nos dicen cuál es el desempeño de determinados procesos, variables o de lo que estamos controlando. Dan información sobre si se debe realizar o no cambios dentro de estos procesos. Hay un KRI, digamos, que indica, digamos, algunas cuestiones vinculadas con el riesgo, pero es por ahí más, lo veremos en otro momento para no abrir tantos temas. Este es un ejemplo de un sistema que tiene parametrizados sus KPI y acá tenemos un ejemplo. Un KPI puede ser el tema de empleados capacitados en materia de cumplimiento. Yo tengo que demostrar cuál es el desempeño de la capacitación de los empleados del equipo, digamos, de parte del equipo. Una fórmula puede ser empleados capacitados versus total empleados. Acá estamos como en el KPI principal fácil. Y la métrica puede ser indicar el alcance de capacitaciones en la organización. Todo esto, digamos, conlleva a que nos va orientando en aquellos KPI que tengan un resultado no esperado, es donde tenemos que hacer un doble clic, ¿no? Por eso es importante, esto es súper utilizado en auditoría interna y es muy interesante aplicarlo en prevención. Bueno, sabemos que tenemos informes, todo lo que habíamos visto anteriormente, regímenes informativos, mensual, anual, CNB, que no está vigente, pero tiene su régimen informativo por medio de la autopista, la van a conocer en breve, digamos, la autopista de información financiera. Y acá quiero dejar algo que es bastante para adelante, porque es interesante que lo tengan en la foto. El famoso CARF, que es el Crypto Assist Reporting Framework, que es bastante complejo de implementar y que tiene que ver y tiene su similitud con, creo que lo había puesto por acá, sí, con el CRS, que es el Common Reporting Standard, que ya está vigente y que está vinculado con los no residentes fiscales. ¿Mm?
Básicamente, lo que la OCDE está, digamos, redactando en los primeros informes que están vinculados con este futuro régimen informativo global, es saber cuáles son los no residentes que operan criptoactivos en esta jurisdicción con ustedes, por medio de ustedes como sujetos obligados PESAP. Va a haber un régimen informativo y ese régimen informativo se va a compartir con el país del no residente. Lo mismo de ida y vuelta. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque estos regímenes informativos, como cruzan datos, pueden surgir inconsistencias que nos dejen en evidencia de haber hecho alguna identificación o algún mal conocimiento del no residente fiscal extranjero, digamos, ¿no? Por eso es no residente, perdón. Esto tengámoslo en la foto, por lo menos tengamos el tema de alguna forma analizado, porque tiene mucho que ver con el conocimiento del cliente, con la identificación del cliente. Entonces, hay un documento, pero de vuelta, no quiero hacer muy extenso todo, hay un documento en la OCDE, un apartado que nos indica cuáles son los NIF, los números de identificación fiscal de cada jurisdicción, y eso nos permite evaluar si el no residente, usuario no residente que se da de alta, realmente aportó un NIF correcto o no, para poder tener todos estos datos para cuando este régimen esté vigente. En principio estaría vigente, si no me equivoco, 2016 para 2017. Es decir, sobre el año 2016 se reportaría en el 2017. Pero no las altas del 2016, sino el acumulado de clientes no residentes. Siempre que hay una norma, pasó lo mismo con el CRS, digamos, cuando hay una norma que se implementa el primer año, se informan las altas, pero también se informa la existencia, ¿no? Esta cuestión del stock. Bueno, ya estamos terminando. Acá tenemos que incluye cada uno de los reportes mensuales y anuales. Algunas de las red flags, que son operaciones secuenciales, prácticas inusuales que no guardan relación con el perfil. Ahora, todo esto conlleva que el perfil transaccional de los clientes debe estar bien confeccionado. Muchas veces hay perfiles que no están demasiado bien confeccionados y generan muchas alertas, muchas operaciones inusuales. Tengamos cuidado ahí. Yo en una charla escuché por ahí cuántas operaciones inusuales serían razonables para un sujeto obligado. Bueno, no hay un número de operaciones inusuales que sería como un estándar correcto para un sujeto obligado. Depende de un montón de cuestiones, como habrán visto, depende de la estructura, de los recursos, del nivel de capacitación, de la cartera de clientes, de las jurisdicciones, de miles de cuestiones, con lo cual no hay un número razonable de alertas. Así que hay cuestiones que hay que tener cuidado también ahí. Bueno, que los clientes tengan montos inusuales. Los montos elevados son llamativos y los montos no elevados, pero recurrentes en un corto periodo de tiempo, mismo día, también son peligrosos. Bueno, acá les dejo varias red flags que son las que menciona la norma y que están citadas de manera de ejemplo, ¿no? Hay muchas más. Y acá tengamos en cuenta algo, que esto es un poco el mensaje, es los parámetros para el monitoreo deberían ser confidenciales. Mínimamente las áreas comerciales no deberían conocer los parámetros de control. Eso ocurre en cualquier compañía, no solamente en la de sujetos obligados, ¿no? Destino de los fondos es un tema también interesante. Todo el mundo está preocupado por el origen de los fondos con los que los clientes tradean en el sector convencional o en un PESAB, pero también el regulador nos pide ver el destino de los fondos en determinadas circunstancias, con lo cual ahí tenemos que tener otro punto de control interesante y eficaz. Bueno, información adicional. Acá les dejo algunas tipologías, por un tema de tiempo no las vamos a poder ver, pero es un extracto, tienen las fuentes al final de la presentación de dónde surge esto, que surge de Gafi, claramente. Es interesante, van a ver cómo funciona el tema de las IP, cómo las tipologías son muy parecidas a los demás, a la actividad de los demás sujetos obligados del sector de valores, de entidades financieras, utilizar a gente que tiene poco conocimiento para involucrarlas en algunas cuestiones que tal vez estén vinculadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Recuerden que ustedes no van a detectar lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, solo indicio o alguna operación que no cierre. También recuerden que los delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son muy importantes, la evasión fiscal es uno de ellos, entonces si ustedes están frente a una potencial evasión fiscal, estamos hablando de lavado de activos, financiamiento del terrorismo.
Acá, bueno, tienen algunos ejemplos. Acá hay un tema de las sanciones, ¿no? Esto es lo que quería mostrarles rápidamente y es de fácil análisis e interpretación. Si ustedes analizan las sanciones de WIF, van a ver que frente a la falta de un manual o que esté desactualizado, corresponde una multa ahora de 600.000 pesos a 100 millones de pesos. Ese es el rango que puede aplicar el regulador por cada una de las observaciones. Esto está medido en módulos, ustedes lo van a poder ver en la norma. La falta de capacitación o plan de capacitación puede ser otra sanción de 600.000 o 100 millones de pesos. Lo mismo la falta de designación del auditor interno, la falta de informe de control interno, legajos desactualizados, falta de consulta del listado de terroristas, REPET, falta oportuna de consulta al listado de terroristas. O sea, todo esto suma por cada una de las faltas, me pueden aplicar 600.000, 100 millones de pesos y lo que va entre ambos montos. Como verán, son terribles las sanciones, ¿no? Son complejas, por lo que es muy importante que las tengan en cuenta a la hora de analizar estrategias para tener un sistema acorde y apegadísimo a la norma para evitar cualquier tipo de sanción. Lo más complejo acá es, o también complejo diría, es cuando hay una operación inusual, por ejemplo, una operación 1, 2, 3, 4, que tienen determinados montos y que fueron, yo creo que esto no lo agregué por tiempo, sí. Por ejemplo, la operación 1 fue mal reportada o no fue reportada por 12 millones de pesos, la operación 2, 3, 4, bueno, por cada una de estas operaciones, si están mal reportadas, reportadas fuera de tiempo o no reportadas, pueden aplicar el regulador de 1 a 10 veces el monto de la operación al sujeto obligado y de 1 a 10 veces el monto de la operación al órgano de administración. Es decir, frente a una operación inusual, sospechosa, no reportada correctamente, mal justificada, reportada fuera del plazo, les pueden aplicar el monto de la operación por 20, ¿no? De 2 a 20 o de 1 a 10 por cada uno, digamos, sujeto obligado y órgano de administración. Esto es totalmente complejo. Acá un poco está lo que les decía, ¿no? Un ROS presentado fuera de plazo, que no la reportaron y correspondía reportar, o mal analizada o justificada. Acá está un poco el tema de las sanciones. Respecto de la 1025, vamos a hacer un pasaje breve, pero acá les dejo algunos extractos para que ustedes los tengan. Bueno, primero hace una diferenciación de quiénes se tienen que inscribir, quiénes no. Está el tema del umbral, que lo mencionaba Gafi, al principio lo habíamos visto. Hay una definición de los PESAP, vamos a pasarla. Bueno, nos dice un poco la persona jurídica constituida fuera de la República Argentina que realiza en el país actividades o operaciones comprendidas en la definición de PESAP. Y acá nos dan algunos indicios. Hay exclusiones y nos piden, por ejemplo, un manual de procedimientos. A ustedes cuando tengamos la normativa de CNB van a tener un mega manual de procedimientos porque la normativa es bastante más compleja, de procedimientos enfocado en lo que exige la normativa de CNB. Es un manual de procedimiento y control interno, con lo cual tienen que dejar también en ese manual el tema de control interno. Sistemas informáticos, acá lo que dice el extracto del proyecto. Por favor, recuerden que esto es un proyecto, no es la norma, pero en mi opinión, 100% mi opinión, no comprometo a nadie, mucho menos a la Cámara, entiendo que va a ser bastante parecido el texto de la norma al proyecto. Habla de sistemas informáticos, deberán informar a la comisión detalles de los sistemas informáticos utilizados para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo a la categoría correspondiente, los que deberán garantizar principios de protección de datos de los clientes, equidad, eficiencia, transparencia, no fragmentación y reducción de riesgo sistemático. Los PESAP deberán presentar a través de AIF, recuerden que AIF es la autopista financiera donde ustedes subirán en algún momento toda la información que se requiere. Y acá empezamos con lo que tienen que subir. Detalles de canales de comercialización, arquitectura de los sistemas informáticos, conexiones abiertas vía API y sistemas informáticos, informe profesional de un, digamos, idóneo en la materia, respecto de que no tienen nada alterado, de la inalterabilidad de la información registrada, la seguridad del sistema, procedimientos, bueno, varias cuestiones. Van a ver que hay un apartado de segregación de fondos de moneda fiduciaria, van a tener que segregar los activos, por tipo de activo, eso también está dentro del sector de valores con otro nombre y con otra metodología y con otros activos, pero acá también ustedes tienen un apartado de segregación, van a tener un apartado de segregación de fondos de moneda fiduciaria, una auditoría externa anual de sistemas,
que de alguna forma va a evaluar todo lo que ya habían informado en el artículo en la filmina anterior, pero anualmente. Y esto también es al que quería llegar. Van a tener que designar un responsable de cumplimiento regulatorio y control interno, que en general es la misma figura del auditor interno de WIF. Esto es algo que en su momento el regulador tomó nota de algunos planteos respecto de que no es posible tener dos responsables de control interno. De hecho, si ninguno de ustedes fuera sujeto obligado y tienen una compañía que tiene control interno, no hay un auditor interno para depósito, un auditor interno para administración, contabilidad e impuestos, o un auditor interno para personal. O sea, el auditor interno es uno con distintas tareas y planificadas, digamos. Bueno, acá es lo mismo. El auditor interno de WIF seguramente tiene como todos los números para ser designado responsable de cumplimiento regulatorio y control interno en CNB. Y es quien va a tener que saber y conocer esta normativa de CNB de inicio a fin, no solamente la parte de prevención de lavado que vimos antes, sino toda la parte operativa, porque el regulador de la actividad de ustedes es CNB. Entonces, acá están un poco las actividades que tiene a cargo este responsable. No necesariamente tiene que ser director, también es algo que en general preguntan. Bueno, fíjense que hay temas de prevención, normas de conducta, algunas obligaciones, algunas cuestiones, exigencias respecto de la integridad y la transparencia. Este es un apartado, digamos, de la normativa de CNB. Y acá les dejo, esto sí es una news, digamos, dentro de la página de CNB hay un nuevo apartado que surgió, yo creo que hace tal vez menos de un mes, donde hay una advertencia, es de acceso público, claro, una advertencia sobre PESAB no inscriptos, ¿no? Recuerden que tenemos el registro, bueno, dentro de alertas hay un apartado para PESAB que figuran los, digamos, PESAB que no están inscriptos y que fueron detectados por CNB, ¿no? Entonces acá tenemos una sola empresa que inició este registro. Y lo que dice acá es información sobre entidades y personas que podrían estar presentando servicios compatibles con la figura de PESAB y que no se encuentran inscritos en este registro. Entendemos que este registro va a crecer y debemos estar atentos, sobre todo a la hora de firmar algo con una contraparte, tener en cuenta este lugar de este dato, ¿no? A la fecha tenemos más o menos personas jurídicas inscritas como PESAB 127 en CNB y personas humanas 9. Ya terminando, hay un extracto dentro de la RG 1025, que es un proyecto, y una recomendación del 2017 respecto de las ICO, ¿no? Initial Coin Offering, que de alguna manera es un tema que tomó relevancia y que me parece interesante también que dentro de sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo tengan un apartado vinculado con las monedas que están dentro de sus plataformas, ¿no? Me parece que no es un tema menor, que también es un tema complejo, pero les dejo acá esta punta del hilo para que ustedes lo vayan desarrollando. Bueno, conclusiones y recomendaciones, me excedí, pero no tanto. Training planificado es importante, tecnología aplicada a tareas de compliance y control. Vemos mucha tecnología por ahí en la parte más front del negocio, pero a veces no tanto en la que tiene que ver con compliance y control. Cultura de cumplimiento es sumamente interesante fomentarla y tenerla. Equipos multidisciplinarios es un antes y un después. Actualización oportuna de parámetros de monitoreo y control, guardar trazabilidad de los cambios, revisiones internas y externas de alcance consistente con la exigencia regulatoria. Esto también es muy importante. Estos son los links donde ustedes pueden encontrar parte de todo lo que fui resumiendo, tratando de resumir, y muchísimas gracias a todos por presenciar esta charla y por supuesto a la cámara, a Sol, a todos los que hicieron posible. Dejo de compartir. Bueno, Moni, muchas gracias, la verdad, muy, muy claro, sabemos, fuimos muy ambiciosos con el horario, la verdad que había mucho, mucho tema y mucho contenido, pero la verdad que, bueno, fuiste muy rápido. Nadie Sí. dejó preguntas. Ahí sé que alguien levantó la mano. ¿Querés hacer alguna pregunta? No hay ningún problema si quieren preguntar. ¿Había alguien que había levantado la mano? ¿Cómo nos hacemos de la presentación? Bueno, ahí Mario lo envía a la cámara, ¿no? La cámara envía la presentación y los Sí. certificados.
Bien. Bueno, capaz Buen que día, sí soy quedó Rodolfo levantado. Quisa, que hace una pregunta, por favor. Rodolfo. Las filminas que tenemos el gusto que nos han mostrado, ¿podemos tener una copia de las mismas, más o menos? O quizás. ¿De las filminas? Sí. Sí, por supuesto, van a ver el material completo, lo van a recibir. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Moni, y bueno, Bueno, gracias a Anita también ahí gracias. por la organización. Gracias, Y bueno, Ana, estamos en Matías, contacto. Alejandro, todos los que participaron. Gracias, Sol. Gracias. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Un lujo, Hasta luego. Mónica, muchas gracias por todo el equipo. Gracias, Hasta luego. muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Muchas gracias.